pues cuando estaba en mi habitación pensando de qué les hablo yo esta tarde, pues lo vi claro desde el primer momento, lo vi claro. Voy a hablar. Aquí hay una muy buena familia, amplia, grande. He dicho, voy a hablar del matrimonio, de la familia, pero primero del matrimonio. Y van a ser unos cuantos versículos escogidos de la Biblia que voy a glosarlos un poco. El primero, Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son heredados de los padres, pero una mujer prudente es del Señor. Qué gran verdad es eso. En los pueblos, por ejemplo, de mis abuelos, en el pueblo de mis abuelos, pues la casa, los terrenos eran heredados, iban de generación en generación. Pero una mujer prudente es del Señor, procede directamente del Señor. Vemos a hombres con mucha ciencia que han hecho carreras, que han levantado negocios, pero la mujer es un don. A veces vemos a hombres que han triunfado en su trabajo, en sus negocios, pero la mujer ha sido una carga, la mujer no ha sido prudente, o ha sido mala, no ha sido un consuelo, etc. Proverbios 31:10. Una mujer excelente, ¿quién la podrá encontrar? Es mucho más preciosa que las joyas. Aquí hay que hacer una explicación. ¿Por qué en estos versículos y muchos más siempre se habla de la mujer y no del marido? Era una sociedad machista. El que escribía esto era un hombre acostumbrado al machismo, con lo cual lo que le interesaba al hombre era conseguir una buena mujer, la mujer que se aguante, la mujer no importaba. Pero nosotros, leyendo desde el cristianismo estos versículos, lo que dice de la mujer, lo que dice de la esposa, se puede aplicar al revés. Cuando dice casa y riqueza son heredados de los padres, pero una mujer prudente es del Señor, lo mismo puede decir la mujer. Un buen marido es un don de Dios. Una mujer excelente, dice Proverbios, ¿quién la encontrará? Es más preciosa que las joyas. Lo mismo, un buen marido es más precioso que las joyas. Más precioso que las joyas, que era una de las cosas más queridas, más bellas. Verdaderamente, aunque uno dedique tiempo a buscar un buen marido o una buena mujer, al final es un don de Dios, porque ha habido casos en que se ha encontrado un marido excelente o una mujer excelente, lo que diga del marido o la mujer, viceversa, creo en la igualdad de los dos géneros. Ha encontrado un buen cónyuge, pero lo que nadie podía esperarse es que 10, 15 años después o 5 se estropease. Y Dios le dio un buen marido, pero se estropeó. O sea, el problema de todo esto es que ya es difícil encontrar un buen marido, pero es que además se puede estropear. Ya es difícil lo uno, pero todavía después está lo otro. Al final, lo que ha dicho el primer versículo que he leído de Proverbios 19 es un don. El que tenga un buen cónyuge es un don. He conocido en mi vida bastantes mujeres que decían, no encuentro un buen marido. Vale, no lo encuentras, pero recuerda que es un don.
es un regalo. Entonces, puedes buscar, puedes esforzarte, pero al final es un regalo. Y como tal, lo tienes que recibir. Y si Dios no te lo da, poniendo los medios que hay que poner, pues acéptalo de esa manera. La vista es un don. Pero si la pierdo, pues alabado sea Dios. Poder andar con mis piernas es un don. Pero si pierdo el uso de las piernas, pues alabado sea Dios. ¿Eh? Génesis 2. En el segundo capítulo aparece Adán. Lo voy a leer el texto. El hombre dio nombres a todo el ganado y a las aves de los cielos y a cada bestia del campo. Pero para Adán no fue encontrado una ayuda, de manera que el Señor causó en él un profundo sueño, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró su lugar con carne. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, él hizo una mujer y se la llevó al hombre. Y entonces el hombre dijo: por fin esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Hay que decir que aquí cuando dice será llamada mujer, es que en hebreo hombre y mujer son dos palabras parecidísimas, solo cambia el género. Este texto, que lo he leído tantísimas veces a lo largo de mi vida, ha sido este año, hablando por teléfono, no recuerdo con quién, que de pronto me pareció descubrir una cosa importante. Yo creo en la evolución de las especies, es evidente, las especies han evolucionado. Lo vemos incluso en los hombres. Hubo un primer hombre y una primera mujer, y miles de años después, fijaos las diferencias tan grandes que hay de esos hijos en Asia, en Filipinas, en Australia, tan distintos, y proceden de un hombre y una mujer. Luego hay evolución, y estamos hablando de solo un tiempo breve frente al tiempo que existe la vida. Entonces, es verdad que Dios, pienso, tomó una criatura preexistente, la transformó y le infundió alma. Ahora bien, no me había dado cuenta nunca de que este texto lo que nos viene a decir es que la mujer procede de ese primer hombre. Es decir, no tomó una materia preexistente y creó a Adán, y tomó otra materia preexistente, un homínido, lo transformó, le infundió alma y ya tenemos a la mujer. No. Creó primero a uno y después de uno creó al otro. Es decir, al hacer eso, lo que está expresando es la unidad tan grande que había entre ese primer hombre y esa primera mujer. No son dos creaciones. En el fondo, todo procede de una misma creación. Por eso, las palabras de Adán: esta es por fin, y dice por fin porque había visto a los demás animales, bestias, pájaros. Esta es por fin hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Eso que sucedió con Adán y Eva también debería suceder, ya no a nivel corporal, pero sí a nivel espiritual, con todo matrimonio. Debería haber esa misma unión espiritual, que el hombre, espiritualmente hablando, pudiera decir: es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Me explico. En la plaza mayor,
de la ciudad donde vivo, hay un árbol que es muy típico en España en las plazas, que son los plataneros. Un árbol muy bonito, que se hace muy frondoso. Pero el jardinero de Alcalá hizo una cosa que me llamó mucho la atención y demuestra un gran arte. Cuando los árboles ya fueron grandes, cuando hay dos, uno al lado del otro, cortó una rama de aquí y las injertó. Y fue haciendo lo mismo con más ramas. Y con el pasar del tiempo, esas ramas fueron haciéndose más grandes, pero estaban ya unidas. Otras no, otras salían en todas las direcciones. Pero cada dos árboles, ves que hay ramas que se unen. Son dos árboles distintos. Y tiene 10 ramas, 8, 7 ramas, que son una sola rama. Algo admirable. Y que hace que en verano, cuando vuelven a crecer las hojas, forme un techo de hojas. Perfecto, como si fuera un techo. No hay espacios entre los dos árboles. El matrimonio es eso. Es como un injerto, en este caso, del hombre en la mujer y de la mujer en el hombre. Siguen siendo dos árboles, pero sus ramas, sus ramificaciones, forman una unidad. Si con los árboles vemos esa unión, cuánto más entre el esposo y la esposa. La unidad en el amor. Después, algunas personas dicen, es que ya no le amo, se me ha acabado el amor, pero ¿qué puedo hacer ya si no le amo? Esto es lo mismo que un sacerdote que diga, es que ya no tengo ilusión por el sacerdocio después de 10 años, de 15 años o de 5 años, ya no tengo ilusión, ya no me atrae. Siempre que a alguien en el sacerdocio le pasa eso, lo analizamos y vemos que si esa persona hubiera tenido oración, hubiera tenido devoción a la Virgen, hubiera estado delante del sagrario, etcétera, etcétera, amaría el sacerdocio. Una persona que después de 5 años de discernimiento hace un buen discernimiento y dice, quiero ser sacerdote, con toda claridad lo veo, y lo ven los que están en el seminario, y se hace un buen discernimiento y tiene vocación y es un hombre ilusionado, y la inmensa mayoría, no voy a decir que todos, puede haber algún caso en que se haga un mal discernimiento y nunca debió ser sacerdote, puede haber casos, pero esos son muy excepcionales y la Iglesia está dispuesta a estudiar caso por caso, que lo pida. Pero salvo esas excepciones donde se ha hecho un discernimiento adecuado y efectivamente tenía la llamada del Señor, si después dice, he perdido la ilusión, no es algo que te ha sobrevenido sin más. Si tú hubieras cuidado la vocación, si hubieras cuidado el ejercicio del sacerdocio en la oración, etc., amarías el sacerdocio. Lo mismo sucede con el matrimonio. No es que un buen día uno dice, ahí va, si ya no amo a mi mujer. Nunca, nunca. Es verdad que en el caso del sacerdocio, la culpa, hecho bien el discernimiento, será siempre del sacerdote. Mientras que en el matrimonio es verdad que uno de los cónyuges puede hacer muy difícil la vida al otro. De acuerdo, hay casos así. Pero pongámoslo fácil. En el caso de una mujer que ama a su marido, que le quiere, que si el marido de pronto dice, pues ya no te amo, pues la culpa es tuya.
¿Qué has hecho para que ya no le ames? Pues ya no le amo. Pues ella te ama y tú te has comprometido. Así que cumple tu promesa ante Dios, no solo ante ella. Cúmplela. Hay formas de que recuperes ese amor, ese cariño, pero te tienes que esforzar, te tienes que esforzar. No ocurrirá nunca si tú cuidas el matrimonio como un sacerdote cuida su sacerdocio, que te pase eso. Además, que casi siempre que pasa eso, en realidad lo que ha pasado es que ha sustituido el amor de uno por otro. Por otro. No nos engañemos, prácticamente siempre es así. Hay que cuidar ese amor, ese amor. Lo hemos oído muchas veces. Bueno, mientras dure el amor. No, eso no es el matrimonio cristiano. Ni era el matrimonio judío. Eso no es lo que Dios considera que es el matrimonio. Tú haces una promesa. Tú vas al trabajo, te apetezca trabajar ese día o no te apetezca trabajar ese día. Pero estás allí a la hora y sales a la hora y haces lo que tienes que hacer. El matrimonio es mucho más importante que el trabajo. Mucho más importante. Al menos cumple con tu deber, al menos cumple con una promesa sagrada. Pasarás un mal momento, pero después el amor volverá. El amor es como un fuego. Si soplas, es que no me gusta ser médico. He descubierto, después de 4 años trabajando como médico, que no me gusta ser médico. Este no es un caso hipotético. Conozco a una médica que le pasa eso. Bueno, pues llévalo a la oración, pídele al Señor que te guste, reflexiona lo bonito que es ser médico y te ayudará a que te guste la medicina. Pero después de 5 años y la especialidad y trabajar 4 años más, no me digas, ahí va, si no me gusta ser médico, pues haz que te guste. Llévala a la oración, pide consejo qué hacer para que te guste ser médico. Pero no puedes ahora decir, voy a cambiarlo todo ya. No. No puedes tener tal inmadurez. Inmadurez. No es que de pronto se me ha acabado el amor a la medicina. Es inmadurez, no es poco amor a la medicina. Cualquier esposa, por enamorada que esté de su marido, y al revés, si comienza a no cuidar el amor por su marido, a dejarse halagar por otro hombre, a lo mejor del trabajo, si comienza a caer en la infidelidad, se acabará el amor al marido. Se acabará. Eso es así. El amor debe ser cuidado. Otro ejemplo es la fe. Ahí va, he perdido la fe. No, no has perdido la fe. Has abandonado la fe tras un largo proceso en que te has ido enfriando, te dabas cuenta que te enfriabas, te seguías enfriando, no ponías los remedios, la conciencia te advertía, pon los remedios, haz esto, y al final has perdido la fe. Nunca es verdad eso de, ay, se me ha acabado el amor. O mejor dicho, se puede acabar el amor en el matrimonio, el amor al sacerdocio, el amor al trabajo, pero eso no sucede como algo que me cae a la cabeza un día que iba por la calle. Es algo culpable, es algo culpable. El amor es para siempre. Hay que preservarlo y conservarlo. 1 Pedro, capítulo 3. Habla San Pedro. Así pues, mujeres, estad sometidas a vuestros propios maridos. Pedro era judío.
Era también un Galileo con esas ideas machistas, y dice a las mujeres que obedezcan a los maridos. No dice a los maridos que obedezcan a las mujeres. Pero bueno, en ese momento los romanos, los griegos consideraban que era lo más normal del mundo, claro, las mujeres que obedezcan a los maridos. Cuando dice San Pedro esto, lo que quiere es tener paz en las comunidades. Las mujeres que no causen problemas, obedeced, no seáis fuente de turbación para el marido. ¿Esto que dice es falso? No, es verdadero. Mujeres, obedeced a los maridos, y maridos, obedeced a las mujeres ahora. Porque son dos seres iguales en dignidad. ¿Pero yo debo obedecer a mi mujer? Pues sí, mira, lo mejor es hacerlo todo de común acuerdo, lo mejor es hablarlo todo y obrar de común acuerdo. Pero si no hay un buen acuerdo, cede. Eso siempre lo he oído. El más prudente, el más inteligente, que ceda. Es mucho más difícil que el menos prudente, el menos inteligente, ceda. Cuanto más tonto es alguien, más quiere salirse con la suya. Cuanto más egoísta es uno, entonces el más prudente, el más santo, pues cede. Porque al final, bueno, en casi todas las cosas de la vida da un poco lo mismo si se hace una cosa o en otra. En las cosas ordinarias de la vida da un poco lo mismo. Hay grandes cosas como comprar una casa, elegir un puesto de trabajo, tal, que son decisiones trascendentales. Pero la mayor parte de las decisiones, desde lo que vamos a comer hoy, a dónde nos vamos este domingo de paseo, tal, da lo mismo. Y por lo tanto, si al final no hay un buen acuerdo entre los dos, cede. Y la paz es lo mejor. Por lo tanto, cuando dice San Pedro eso, mujeres, estad sometidas a vuestros maridos. He conocido a maridos muy religiosos, de oración, que cedían ante una mujer que era muy poco razonable. Y al revés también. Por lo tanto, este versículo, seguidlo. San Pablo, que era otro hebreo machista, en Colosenses 3, versículo 18, sin ponerse de acuerdo con Pedro, dice lo mismo: mujeres, someteos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. A los maridos que las amen, pero a las mujeres que obedezcan. Ojo, los griegos y los romanos pensaban exactamente igual, y lo mismo los persas, y lo mismo en el norte de África. Pero desde el cristianismo decimos, esto es verdad, pero para los dos. Hay que ceder, hay que aprender a ceder, aprender a que el yo no se imponga. Y uno dirá, pero yo tengo razón. Bien, lo que piensa el otro también, piensa que tiene razón. La paz es lo mejor. Siempre alguno dice, no, es bueno discutir porque así salen las cosas afuera. No, cuanto más discutáis, más vais a discutir. Cuanto más aprendas a dominar tu ira, a tranquilizarte, a decir, Señor, te lo ofrezco, mejor. No es verdad que cuanto más todo salga gritando, enfadándose, es mejor porque si no se queda dentro y se pudre. No es verdad eso. Lo que tienes que hacer es aprender a dominarte todo, a dominar todas las pasiones. Así que, como veis, los que no estáis casados, que pensáis, bueno, pues me casaré y serán felices y comerán perdices. No, el matrimonio es más complicado de lo que parece. Y después encima vienen los problemas de los hijos, que los hijos dan alegrías, pero traen problemas. Y entonces, lo bueno es
cuando una familia es extendida, cuando uno tiene relación ya no solo con un otro que es el cónyuge, que después son los hijos, sino también con los suegros, con los hermanos del marido, que la familia no sea algo egoísta, reducido, limitado, sino amplio, que uno se alegre de estar con los familiares. Lo habréis visto 1000 veces en las películas, pero es verdad. Venga, le dice al marido, vamos a visitar a mi madre. Otra vez, ya le visitamos hace un mes. Otra vez. Venga, sí. Y allí va el marido reticente y tal. No, tiene que existir la alegría de visitar a los demás, de compartir la mesa, de cenar juntos, de charlar, de lo que sea. No. Primero el yo, pero algunos hacen un esfuerzo y vale, la mujer y los hijos, y se acabó. Bien, es un tipo de egoísmo. La familia amplia, grande, es un enriquecimiento. Las familias judías que conoció Jesús en su época eran familias en que el salón estaba lleno de gente, tíos, sobrinos, que les encantaba visitarse y reunirse en una época sin televisión y sin internet. O uno estaba en casa mirando la pared de enfrente, o visitaba a los suegros y veía qué decían. Y nosotros nos hemos acostumbrado a estar solos, con nuestros pensamientos, mis diversiones, lo que me gusta, que al final cada vez más la gente está cayendo a estar delante de una pantalla, cada vez más. Hay que romper completamente con eso. Visitad, invitad. Lo lógico sería que invitéis a alguien, sean amigos, pero sobre todo familiares, cada semana, por lo menos eso, una vez a la semana. No he tenido ningún invitado en mi casa una vez a la semana. Yo soy sacerdote, me cocino yo, pero hago propósito, ahora que la pandemia se está reduciendo, de invitar una vez a la semana a alguien. Pues una familia, unos amigos, lo que sea. No os encerréis en un núcleo reducido y limitado. La familia como algo amplio. Así eran las familias antes. Cuando veo la casa de mis abuelos, la de los dos abuelos, paternos y maternos, qué grande era, pero es que había mucha gente dentro, mucha gente. Incluso animales. El amor se desbordaba hasta a los animales. En este caso, y con esto acabo, aquí he tenido la suerte de ver una familia muy amplia, grandísimamente amplia, que se reúne constantemente. Eso es un lugar lleno de vida. Si no hubiera visto eso, me callaría. No diría nada malo, pero tampoco mentiría. Pero incluso eso debe ir más allá, como en la época de Abraham. El negocio como otra extensión casi familiar. Por supuesto que con distintos grados. Habrá unas personas con las que hay más trato. Mi abuelo y otros familiares, cuando vinieron de Castilla a Aragón, y se vinieron varias familias y crearon un pequeño negocio, no era una relación meramente laboral. También, pero no era una relación meramente laboral. Eran o de la familia o como de la familia. Algunos no eran parientes nuestros, pero ya eran de la familia. Lo ideal es que un empresario, sobre todo en empresas pequeñas, medianas, vea a los trabajadores no como meros asalariados, sino diciendo, ¿qué puedo hacer para que vivan mejor? Y en la historia ha habido grandes empresarios, cuando tenían inmensos beneficios,
Me acuerdo en la Inglaterra del siglo XIX, les sobraba el dinero porque era una economía en total expansión y se preocupaba, como los sueldos eran muy pequeños, no, venga, vamos a intentar que cobren más. Voy a intentar el que los obreros tengan buenas casas y que tengan un jardincito y más cosas y más cosas y más cosas. Por supuesto que todo depende del dinero. Conozco algunos casos de ingleses en el siglo XIX que eran unos negocios tan impresionantemente proveedores de dinero que podían permitírselo. Voy a hacer que parte de los beneficios generosamente reviertan sobre ellos. Eso no siempre se puede hacer. Eso no siempre se puede hacer. Sobre todo ahora en el siglo XXI, pues es más complicado, es verdad, es más complicado. Algunos con mantener el negocio ya tienen suficiente. Pero si se puede, hay que intentar hacer la vida lo más agradable posible a esas personas y darles a entender que la relación no es meramente de un contrato, va más allá. Y por lo tanto, puedes pedirme algo si hay una excepción, si hay un problema, lo que sea. Y al revés. Entonces, la persona que trabaja para él, pues dirá, oye, se lo merece. También yo puedo hacer un esfuerzo cuando él lo necesite. La relación entre un trabajador y el que lo contrata puede ser cruel o dura, exigente, o puede hacerse de manera que sea agradable, que veas en el otro un ser humano, que intentes participarle de los beneficios, no decir todo para mí, no, voy a intentar que también revierta sobre ti. El buen empresario puede usar la empresa de manera que sea una fuente de bendiciones para él. Hay algunos, bien lo sabéis, que la usan solo como un modo de codicia. Codicia, codicia y solo codicia. Y el final es horrible. El final, cuando la codicia se convierte en un monstruo que atenaza a la persona, el empresario se convierte en el peor esclavo de sí mismo, sin vacaciones, sin días libres, con horarios larguísimos, perdiendo la salud, en la cabeza todo el día el negocio. Ese no es el camino que debe seguir un cristiano. Fijaos, hemos comenzado hablando de la unión de dos personas que se injertan, cómo después eso se extiende, y en este caso donde estamos aquí, la empresa. La empresa. Lo ideal sería que la nación entera fuera esto, o la ciudad, pero eso ya es más difícil. Si todos fueran buenos seguidores de Cristo, las relaciones sociales serían distintas. Bueno, nada más, con esto doy por terminado el sermón y os animo a todos vosotros a que veáis el matrimonio de un modo cristiano, no dejarnos llevar por una visión pagana, egoísta. Al final, iba a decir pecadora, no, egoísta. Y lo mismo en las empresas. Dado que aquí estamos en una empresa, que veamos la empresa de un modo cristiano, que veamos los bienes que nos ha dado como regalo el Señor, a unos mucho, a otros menos, como don para ayudar a los demás. Dios, al que tiene mucho, le da la posibilidad de ser caritativo, de llenarse de bendiciones. Y uno comprobará la verdad de unas palabras de Jesús, con esto acabo, que no salen en el Evangelio. Todas las palabras de Jesús están en el Evangelio, pero hay unas que no están en el Evangelio, que las cita San Pablo en una carta. En un momento dice, porque como dijo Cristo, y aquí viene la cita de Jesús que no aparece, pero Pablo dice que lo dijo Jesús, hay más gozo en dar que en recibir. Que todos vosotros, los que tenéis mucho y los que tenéis poco, pongáis en práctica este versículo. Hay más gozo en dar
que han recibido